Hola a todos seguidores, el té se vuelve con uno de estos que a pocos les interesa, se trata de creepypastas decentes e inéditas. Si se preguntan otra vez por qué me ausento en largos periodos, pues creo que ustedes ya lo deberían saber, últimamente he preferido gastar mi tiempo jugando videojuegos y después otras cosas. Además de que no tengo ya casi motivaciones para seguir subiendo vídeos como antes, solo los subo porque no quiero dejar morir este canal, y a la vez entretenerlos aunque sea un rato. Comencemos de una vez. El hombre sobre el Toyota había comenzado a preocuparse. Ya llevaba más de 3 horas en esa lamentable carretera, y todavía no había llegado al cruce con la Interestatal 9. ¿Cómo era posible? Volvió a mirar el cuenta kilómetros del tablero. Según las indicaciones, había recorrido unos 60 kilómetros desde que saliera de la última estación de servicio, cosa que según el mapa era imposible. ¿Acaso se habría perdido? Pero no podía ser, el camino era recto y no tenía bifurcaciones, ni siquiera rutas secundarias que pudieran confundirlo. Todo era pastizales amarillos, secos, algunos árboles achaparrados, y más allá del haz en forma de cono de los faros, la completa oscuridad. Abrió la ventanilla y arrojó la colilla de cigarrillo. Regresó su mirada al tablero, justo en el momento en que el 4 digital daba paso al 5. 65. 65 kilómetros. Era hora de parar y pegar la vuelta. Aunque el camino era tan estrecho que de momento le era imposible hacerlo. Volvió a encender la radio, con la esperanza de sintonizar alguna emisora local que le diera indicios de su posición. Nada. Solo estática. Su celular tampoco tenía señal. Se dijo que debía calmarse. El Toyota y él habían atravesado peores situaciones que esa. Como cuando quedó atrapado en una luz de nieve durante 4 interminables horas. Sacó otro cigarrillo del arrugado paquete, pero cuando iba a encenderlo se le cayó al piso. Se agachó para recogerlo, y durante una milésima de segundo desvió la atención del camino. Cuando volvió la vista, vio que una persona se encontraba parada en medio de la ruta, a unos 15 metros de distancia. Aplicó los frenos y se golpeó la cabeza con el volante. Vio una luz cegadora delante de sus ojos y por un segundo pensó que se desmayaría. Pero luego la visión se le aclaró, y Richard se apresuró a mirar por encima del tablero. Allí en el camino no había nadie. ¿Acaso lo habría imaginado? No sería la primera vez que le ocurría. Una vez tenía tanto sueño mientras conducía que comenzó a soñar despierto y a ver toda clase de cosas en su campo de visión. Se cercioró de que no se había lastimado la frente y luego siguió camino. Media hora después, ya completamente sudado y con su paquete de cigarrillos vaciado por completo, vio que un chico circulaba en bicicleta a un costado del camino. Parecía que tenía la cabeza gacha, como buscando algo en el suelo, pero cuando Richard se le acercó con el auto y se le puso a la par, vio que el chico no tenía cabeza. Su torso desnudo terminaba abruptamente en el cuello. Richard lanzó un grito y aceleró. Hizo unos 2 o 3 kilómetros a toda velocidad y luego miró por el espejo del retrovisor, aunque solo pudo ver parte de la luneta trasera y, luego de ella, una insondable negrura de muerte. Un golpe en el capó le hizo regresar la vista al camino. Algo que parecía ser una mujer golpeó el parabrisas, astillándolo, y salió lanzado hacia atrás. Por instinto Richard se cubrió la cabeza con ambas manos y el coche perdió el control. Se desvió hacia un zanjón y aunque el hombre fue rápido y apretó los frenos, no pudo impedir que las ruedas delanteras se incrustaran en el barro. Trató de hacer marcha atrás, pero los neumáticos solo se hundían cada vez más. Tomó la linterna de la guantera y se bajó. La mujer estaba tendida boca abajo en medio del camino, lanzando horribles gemidos de agonía. Había perdido sus zapatos y se arrastraba ciegamente sobre la tierra polvorienta. Richard se le acercó por detrás y le tocó el hombro. «Quédese donde está, señora, trataré de llamar a la ambulancia», le dijo. La mujer de inmediato se detuvo y comenzó a girar la cabeza. En ese instante Richard sintió un miedo supersticioso y supo que, si llegaba a ver la cara de la mujer, enloquecería. Dio media vuelta y comenzó a correr. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a sentirse acalambrado, era un hombre gordo y sedentario, y además fumaba 2 o 3 paquetes de cigarrillos por día. Se detuvo para recuperar el aliento, y entonces lo escuchó. El gemido de la mujer, cada vez más cercano. Se estaba arrastrando hacia él, en la oscuridad del camino. Richard se obligó a seguir andando. Maldecía y lloraba en voz baja. Su corazón parecía que iba a salírsele del pecho. Caminó durante 2, 3 kilómetros, hasta que sintió que las piernas se le aflojaban.
Se recostó contra un poste de alambrado y alumbró en derredor. El paisaje no había variado en absoluto y no se veían luces de casas en el horizonte. Descansó unos minutos y luego siguió caminando. Comenzó a escuchar un ruido leve a sus espaldas. Parecía un quejido, como el de una puerta girando sobre sus goznes oxidados. Pero aquí no hay ninguna puerta, se dijo. Miró hacia atrás y solo vio aquella negrura impenetrable, que casi parecía sobrenatural. Dio otros 10 pasos más y el quejido se repitió. Volvió a mirar hacia atrás y alzó la linterna. 2 luces venían por el camino. Al principio tuvo ganas de lanzar un grito de alegría, pero enseguida se reprimió. Las luces subían y bajaban en forma rítmica, al compás de aquellos quejidos mecánicos. Eran los pedales de una bicicleta. Un niño sin cabeza venía montándola. El hombre lanzó un graznido y se volvió para seguir corriendo. No hizo más de 2 pasos cuando sintió que su corazón parecía encogerse y agarrotarse dentro de su pecho. Las piernas y todo su cuerpo le falló, y Richard cayó pesadamente sobre aquel camino endemoniado. Se despertó en la sala de un hospital. Le habían insertado tubos y cables por todos lados, pero pese a ello Richard no pudo reprimir las lágrimas de alivio. Había sobrevivido y lo peor había pasado. Una enfermera que escribía en una planilla vio que se había despertado y le sonrió. «Buen día, señor Abbott. Bienvenido al Hospital de Buena Esperanza». Richard quiso decir algo, pero se sintió incapaz de hacerlo. De todas maneras la enfermera dejó de prestarle atención cuando ingresó a la sala de terapia intensiva, una camilla manejada por 2 paramédicos. Arriba de la camilla iba una mujer, que se retorcía de dolor y lanzaba horribles quejidos. El alivio que Richard sentía se trastocó en horror. Era la mujer que había atropellado en la ruta. Por palabras de los médicos, comprendió que la mujer acababa de ser atropellada por un camión, y tenía nulas posibilidades de sobrevivir, porque la habían reventado por dentro. 2 horas después ingresó a la sala de urgencias un chico. De su cuello manaba una impresionante cantidad de sangre. Estaba andando en bicicleta, murmuraron las enfermeras, cuando un ventanal desprendido de una obra en construcción por poco no le cercenó la cabeza. Pusieron al chico en una cama cercana a la de Richard y trataron de reanimarlo, pero fue inútil. Los médicos cubrieron la cabeza del muchacho con una sábana y se marcharon de la sala. Richard quedó mirando la sábana, sin poder apartar la vista de ella. Al rato la sábana, muy lentamente, comenzó a deslizarse hacia abajo, y el chico giró la cabeza casi desprendida del cuerpo y le dijo: «Tú serás el próximo». A la noche, Richard tuvo el segundo y definitivo ataque cardíaco, y su alma regresó a la carretera, donde aún hoy en día sigue anunciando la muerte y el horror de los ocasionales viajantes. Tu subconsciente no quiere que leas esto, pero le diste clic de todas formas. Eso es bueno. O quizá no bueno, no exactamente, pero es un comienzo. Solo seamos honestos con nosotros mismos. Has muerto. No en esa forma de susto súbito de mira detrás de ti. Más bien en el sentido de moriste desde hace un tiempo. Muy en el fondo, lo sabes. Al menos has de sospecharlo. Pero en este preciso momento, el escrito que lees te divierte. De seguro te preguntas hacia dónde se dirige. Así que aún te falta un poco, lo cual es de esperarse. Negación, una parte vital de la experiencia humana. Hemos escuchado que la vida pasa frente a nuestros ojos cuando morimos. En verdad lo hace, pero no de la manera que piensas. Tu pasado no es lo que pasa frente a tus ojos. Es tu futuro, no tu futuro real, el futuro que imaginas. La mente humana no lidia bien con cambios severos. Necesita tomarse un tiempo para procesarlos. ¿Recuerdas cuando perdiste la primera cosa que amaste genuinamente? ¿Recuerdas cómo cambió tu perspectiva? Fue tu mente tratando de solucionar el conflicto. ¿Es eso lo que tu vida es ahora? Es tu mente moribunda tratando de buscar una solución. Reitero, muy en el fondo, ya sabes que has muerto. Pero no puedo deletreártelo por este medio. Sería demasiado traumático emocionalmente. Así que, en vez de eso, aquí están algunos ejemplos de algo que pudo haber pasado. Haberte salvado por un pelo cuando evadiste un accidente horrible. Esa vez que casi te ahogas, pero que volviste a la superficie al último minuto. Esa enfermedad horrible de la cual te recuperaste milagrosamente. ¿Algo de esto te suena familiar? En el momento de la muerte, la mente no está del todo lista para aceptar el final súbito y discordante. Así que inventa un futuro. Eso no es posible. No tiene sentido, estás pensando. No pasa nada. El tiempo es subjetivo.
¿Recuerdas cómo algunos sueños se pueden sentir como si fueran días? ¿O cómo, cuando sientes dolor agudo, los segundos transcurren como si fueran horas? Todo esto es solo una expresión diferente del mismo fenómeno. En realidad, moriste hace menos de un segundo. Incluso mientras tu cerebro está en duelo, hace un intento por comprender la muerte. Así que has descubierto una fascinación con la muerte. Con el terror. Quizá en películas, o quizá en libros. Quizá en lectores de creepypastas. Has leído algunas historias. Se siente cómodo, porque estás progresando hacia la verdad. Este sitio no es más que la manifestación de tu mente, un mecanismo de afrontamiento. Todo lo que has leído aquí te está preparando para la transición. Pero está bien. No es el fin del mundo. Bueno, para ti sí lo es, jeje. Humor. Otro mecanismo de afrontamiento. Así que vas a cerrar esta historia con un resoplido o negando con la cabeza. No será el final. Este no es el momento en el que aceptarás la verdad. Es la primera semilla. ¿Has notado cómo, en los sueños, en realidad no recuerdas todo? ¿Cuál es la comida favorita de tu madre? ¿Cuál es la primera cosa por la cual te sentiste culpable? ¿Recuerdas en dónde te hiciste cada cicatriz que tienes? ¿En dónde fue el primer lugar al que fuiste a vacacionar? ¿Hay algo que esté borroso? ¿Te estás olvidando de cosas que deberías saber? Estás colapsando. Piénsalo. Duerme bien. Cuenta la leyenda que hace muchos años una bella enfermera se preparaba a contraer nupcias con un joven médico. Ambos trabajaban en el Hospital Arzobispo Loaiza, de Lima, la capital peruana. La fecha de la boda estaba cerca y el novio viajó a su ciudad natal para invitar a sus familiares. En el trayecto ocurrió un accidente de tráfico en el cual el apuesto médico perdió la vida. Al enterarse de la noticia, la bella enfermera, que se encontraba de guardia en una fría noche limeña, decidió suicidarse. Por aquella época, el hospital se estaba implementando de nuevos pabellones, por cual tenía maquinaria de construcción de la época. La enfermera, que trabajaba en una segunda planta, decidió tirarse al vacío y así acabar con su vida. Así sucedió. Cayó sobre unos hierros que acababan en punta, los cuales le quitaron la cabeza literalmente. Allí quedó muerta la bella joven enfermera, sin cabeza. Pasado el tiempo, aún se le ve caminar por los pabellones de dicho hospital. Algunos pacientes juran haber sido atendidos por una enfermera de traje blanco resplandeciente y capa de terciopelo azul, cuando en realidad ahora las enfermeras en el Perú no llevan capa azul. Algunas personas dicen no haber podido verle la cara, y desde esos fenómenos se ha creado la historia de la enfermera sin cabeza. Esta historia real ocurrió en un área rural, muy apartada y muy solitaria de México. Sergio era un muy buen niño, un chico fuera de serie, un buen muchacho, pero la vida no lo agració. Él nació pobre, y era la peor clase de pobreza porque venía de una familia que alguna vez tuvieron la oportunidad de pertenecer a la clase media. Su padre había muerto hacía mucho, su madre era una mujer que estaba sola. Vivían en un tráiler sin luz, pero afortunadamente la señora tenía un buen amigo, quien era alguien adinerado y tenía una propiedad, un área de muchas hectáreas. Este hombre dejaba a la mujer y a su hijo quedarse en los campos de la propiedad. La mujer podía estacionar el tráiler ahí y evitar pagar impuestos municipales. Afortunadamente, a unos 20 o 30 metros del tráiler había una caseta bien pequeña y sí tenía luz. Había un camino pavimentado cerca del tráiler, iba hasta la casita y después se perdía una milla más, allá donde estaba la casa del señor. Había también una cerca de 2 metros, y detrás un perro que era bastante peligroso. Sergio le tenía miedo, pero él lo entendía porque según el dueño había sido maltratado por niños. Sergio jugaba mucho en esa caseta, donde tenía luz y electricidad. Él jugaba con su Sega Genesis instalado con un televisor viejo. A menudo, él invitaba a su mejor amigo Jacobo. Pero esta vez lo invitaba a dormir y a jugar con él al Sega Genesis. Aproximadamente a las 6 de la tarde, pusieron Sonic 3 para jugar y se quedaron jugando hasta terminarlo como a las 2 de la mañana, pero no estaban cansados, ellos querían seguir jugando a otros juegos. Su madre ya se había acostado a dormir en el tráiler y los niños jugaban y jugaban. De repente, Sergio escucha algo que viene de los árboles que apenas se puede ver, tenuemente, acompañado por la luz de la luna, un ruido extraño de algo que se venía acercando. La caseta no tenía ventanas pero él lo pudo escuchar. ¿No escuchaste eso?, le pregunta a Jacobo.
y él estaba más concentrado en el juego que en otra cosa, así que le respondió. No escuché nada. Pero de repente el sonido se hizo más duro, y esta vez Jacobo lo escuchó pero no le dio importancia. Siguieron jugando hasta que pasó media hora. Hacía frío, tanto que hacía tiritar. Jacobo suelta el mando y pone en pausa el juego. Mira, necesito ir al baño. Pero el baño quedaba en el tráiler. Oh, te espero aquí. Jacobo se va y Sergio se queda jugando, pero él es muy consciente del tiempo como solo un niño puede serlo. Y considera que Jacobo se está tardando mucho. Con el mando, pone pausa, lo deja sobre la alfombra, se pone de pie y se dispone de ir a buscar a Jacobo. Abre la puerta y pega un grito, porque Jacobo estaba ahí, parado en la entrada y encarando la puerta con los ojos muy grandes y en un silencio total, como si fuera una estatua o un muñeco, con la mirada perdida y completamente quieto. Sergio da 2 pasos hacia atrás, llevándose la mano al pecho. Maldición, me asustaste, ¿qué te pasa? Él interpreta eso como que le quiere jugar un broma. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ya, deja la estupidez. Sergio rodea los ojos con fastidio porque Jacobo no reacciona. Voy a buscar algo de comer y aprovecho para ir también al baño. Y bruscamente lo hace a un lado para ir al tráiler. Pero cuando Sergio toca a Jacobo se da cuenta de 2 cosas. Él estaba tieso, como si en lugar de haber tocado a un ser humano, hubiera empujado a un poste de luz. Y por último y peor todavía, Jacobo estaba muy frío. Pero Sergio logra hacerse a un lado y va caminando hacia el tráiler. Pero nota algo. Jacobo lo estaba siguiendo de atrás, estaba a unos 10 centímetros de él, como si fuese una especie de robot. Sergio suspira. ¡Qué fastidioso eres! Abre la puerta del tráiler y Jacobo se queda afuera mirándolo fijamente con una semisonrisa. Sergio deja la puerta entreabierta, abre la heladera, busca unas papas fritas y jugos y aprovecha para ir al baño. Pero cuando Sergio trata de abrir la puerta del baño, escucha una voz desde adentro. «Hey, estoy aquí. Sigo aquí». La voz de Jacobo resonó por todo el tráiler. Sergio abre los ojos como platos, trata de forcejear la puerta y la voz de Jacobo resuena de nuevo. «Sergio, ¿qué te pasa?» «Sigo aquí». Sergio gime de terror, se voltea hacia la puerta entreabierta para ver al otro Jacobo pero no estaba ahí. El niño grita, la madre se despierta de golpe y va hacia donde estaba su hijo. ¿Qué sucede? Pregunta casi gritando, preocupada, con la linterna en la mano. Jacobo del susto, tira la cadena y abre la puerta. ¿Qué pasa, Sergio? Pero él se pone a temblar, y le cuenta a su madre y a Jacobo lo que había pasado, pero la madre, lamentablemente no le creyó. Hijito, tuviste una alucinación, estás soñando, y vuelve a irse a dormir. Jacobo decide volver a la caseta así que arrastra a Sergio para volver a jugar. No seas cretino, ven aquí conmigo. Pero Sergio insistía en que sabía lo que había visto. Jacobo trata de tranquilizarlo lo mejor que puede. Él está abrazado a sus propias rodillas. Empezaron a escuchar otra vez sonidos, pero esta vez estaba mucho más cerca. Algo estaba rascando con sus uñas la pared de la caseta y escuchaban pisadas, y lo peor de todo es que el perro empezó a ladrar furiosamente. Su miedo se intensificó cuando escucharon los lloriqueos del perro. Tenemos que despertar a tu mamá. Pero Sergio lo refuta, diciendo: yo no voy a salir de aquí. Pero Jacobo, valientemente le agarra de los hombros y dice: bueno, tú quédate aquí y yo voy corriendo hasta el tráiler. No, Jacobo, no lo hagas, por favor, ni se te ocurra hacerlo. Vuelvo en un minuto, voy a buscar a tu mamá. Jacobo agarra aire, abre la puerta, sale, la cierra tras de sí y empieza a correr. Pero ni 30 segundos pasaron cuando Sergio rompió a llorar porque escuchaba los gritos de su amigo afuera. Escuchó que algo corría de vuelta, Jacobo abrió la puerta y la cerró y la única palabra que le pudo pronunciar a su amigo fue: ayúdame. Acto seguido agarraron todo, los estantes, el Sega Genesis, las sillas que había, la mesa y la pusieron contra la puerta. Quizá no fue intención de Jacobo, pero asustó mucho a Sergio cuando le dijo: vi a tu mamá allá afuera y me estaba mirando, pero supe que algo estaba mal cuando la vi detrás de la reja. Y sé que no era ella. Algo vuelve a rascar la caseta. Vuelven a escuchar pisadas. Los niños se abrazan. El foco tiembla por alguna razón. Total que los 2 niños se quedan ahí toda la noche, atemorizados. Hasta que a la mañana siguiente, la mamá de Sergio tuvo que pedir ayuda a su amigo para desmontar la puerta porque no querían abrirla. Sergio se puso a llorar, abrazó a su mamá y Jacobo lo imita. Y es así como esta historia no tiene absolutamente ninguna explicación. Fue simplemente algo que pasó. Y aún varios años después, Sergio ya de adulto, la sigue contando.
Y aquí concluimos otra parte más de esta saga, espero que les haya gustado. Estamos en vísperas de Navidad, así que no está mal decirles por adelantado de que tengan una feliz Navidad, y próspero año nuevo. Ahora sí, nos veremos en la siguiente, el TS se despide, adiós.